con la I de la identidad y en Cuaresma, pues tenemos una reflexión que nos ayude a eso tan propio de este tiempo, que es la conversión, de la mano de José Luis Díaz Lorenzo. No necesita muchas presentaciones, sobre todo porque es impresentable, y además, como se ve, la confianza da asco, y como somos amigos, pues entonces no hace falta más formalismos, pero bueno, él es vicario de la Vicaría Segunda, de la Vicaría 2 de la Archidiócesis de Madrid. Él, antes de cura, realizó estudios de farmacia, es farmacéutico, pero no nos va a hablar de la farmacocinética, ni de la farmacopea, ni nada de eso. Hizo también estudios de licenciatura en teología y luego ha estado en distintos destinos. El último ha sido en Collado, en Villalba, en el párroco de la Trinidad, Santísima Trinidad. Y bueno, pues es una persona con mucha sensibilidad por el tema que nos ocupa. Es decir, que él sobre todo se ha dedicado, su pasión es la tarea pastoral, y con una sensibilidad muy grande, pues el tema de las personas vulnerables y de los pobres. Y por eso, además de que estamos haciendo la rotación por las vicarías para que pasen todos los vicarios, pues nos parecía que en este tiempo de Cuaresma era la persona también idónea para la reflexión que nos va a compartir. Así que muchas gracias, José Luis, y somos todo orejas. Orejas que no he oído. Muy bien. Bueno, pues después de esta presentación, simplemente confirmaros algo, y es que ahora mismo lo de ser vicario episcopal es absolutamente accidental, y comparto con vosotros un poco lo que es la vida y la experiencia un poco del trabajo con los pobres, del trabajo en la caridad, como cura y antes de ser cura, y luego también aprovechando que es Cuaresma y que el Guadiana pasa por Madrid, pues yo creo que también algo importante, ¿no? Y es ver cómo Dios en todo esto pues nos entrena y nos ayuda a ver la realidad social de una manera que supera muchas veces nuestros propios límites, nuestra propia forma de ver las cosas, ¿no? Yo os invito también hoy, bueno, pues que tengamos de una manera muy especial a Esther. Yo creo que la mayoría de vosotros la conocéis y bueno, está en un momento duro, y los que la conocemos pues estamos un poco sensibles con el tema, ¿no? Pero yo creo que mira, Dios nos sostiene, Dios sabe darnos la fuerza en cada momento y bueno, pues que la tengamos muy presentes hoy, muy presente en este ratejo que compartimos. Tenía pensado empezar por un vídeo que hiciera un poco de parábola sobre esto que quiero compartir con vosotros, pero cuando he visto el vídeo me he dado cuenta de que dura 20 minutos, con lo cual no me ganó el sueldo de la reunión de hoy. Entonces, luego os diré cuál es el título del vídeo para que lo veáis en el YouTube. Se llama El circo de las mariposas. El circo de las mariposas. Y yo creo que es una historia bonita, es un corto muy metafórico y nos habla un poco de lo que yo trato de compartir hoy con vosotros. No es ninguna clase de ningún tipo, sino compartir la experiencia que tengo y luego en un momento determinado, dado que el vídeo es demasiado largo, pues que podamos compartir los unos con los otros un poco la reflexión. ¿Os parece? Sí, bueno. Pues mirad, pensando un poco en el tema que me habían propuesto, yo me quedé con una frase, y la frase es precisamente la del Evangelio de hoy, la del Evangelio de ayer. Y tu Padre que ve en lo escondido te premiará. Y tu Padre que ve en lo escondido, tu Padre Dios que ve en lo escondido te premiará. En este tiempo en el que parece verdad que vivimos una eterna Cuaresma y que parece que no aprendemos de las pandemias y de esas cosas, que ponemos las noticias y vemos que todo a veces está medio torcido. En este mundo en el que tiene mucho valor lo que los mundos mediáticos tratan de transmitirnos, creo que como Cáritas, como creyentes, como voluntarios de la acción social en la Iglesia, pues el retomar un poco el pulso en este tiempo de Cuaresma, de cómo es ese Dios que trabaja a tiempo y a destiempo a nuestro lado, es algo que nos puede ayudar mucho.
No os voy a descubrir América, no sé dar clases doctorales de ningún tipo, simplemente comparto la experiencia con vosotros. Ese Padre que nos ve en lo escondido, en lo secreto, y que premia, ve, nos abraza en lo que hacemos. Bien, si hay un horizonte hacia el que nos lleva toda la reflexión de hoy, de la Cuaresma, es hacia lo que muchas veces llamamos que es la vida eterna. Eso que Jesús llama la felicidad, la vida plena desde Dios, desde los amigos, desde los hermanos. Una vida eterna que también, ¿por qué no los cristianos llamamos felicidad? Felicidad mientras vamos de camino, dignidad, felicidad mientras vamos de camino, pero que luego en un futuro, a la luz del resucitado, descubrimos que es una felicidad plena y es para siempre. Y descubrir cómo esa vida eterna, en este tiempo de Cuaresma, redescubrir juntos cómo esa vida eterna y ese resucitado, esa experiencia del reino de Dios está en medio de nosotros y cómo eso nos ayuda a superar las dificultades que muchas veces nos encontramos a la hora de vivir nuestra misión. Por tanto, el primer punto que comparto con vosotros es ese, cómo el tiempo de Cuaresma pues guarda una relación muy profunda en relación con lo que es la felicidad, en relación con lo que es esa vida eterna. El reconocer al resucitado, el agudizar el olfato y la vida en el seguimiento de Jesús, en el arrimar el hombro con los más pobres, en el ser feliz, al estilo de las bienaventuranzas, que es un estilo muy distinto al que estamos acostumbrados a redescubrir la pasión por el sueño de Dios y en familia, junto a los que más lo necesitan. Es curioso descubrir cómo ese sueño de Dios pues va unido muchas veces a algo que tampoco está muy de moda hoy. Y yo creo que el Papa en este, así lo nombro todo y quedamos muy bien, el Papa en este mensaje de Cuaresma nos invita a todos a recobrar en esta Cuaresma el sentido de pueblo de Dios, el sentido de sínodo, de corresponsabilidad, el descubrir cómo esta familia, este pueblo de Dios, esa alegría depende de poder compartirla los unos para los otros. Descubrir cómo ese pueblo que pasó 40 años por el desierto para llegar de nuevo a la tierra prometida es una familia que nos ayuda a descubrir que nuestra felicidad no es solo personal, sino que depende también de cómo nos llevamos, cómo nos preocupamos y cómo nos tratamos con los demás. ¿En qué consiste este entrenamiento de la Cuaresma? ¿Cómo poder ver, oír, seguir esa experiencia que nos contaron los discípulos y la Sagrada Escritura del resucitado? Pues mirad, en esto no me voy a detener porque es el tópico, ¿no? Pero hay como un ejercicio previo que las personas, nos anima a la Iglesia a entrenar en este tiempo. El tema de la oración, de nuestra relación con Dios, el tema del ayuno, de ver cómo estamos, de cómo nos soportamos, de cómo nos aguantamos a nosotros mismos, que va relacionado con el ayuno, ¿no? Y a mirar cómo está nuestra vida. Y el tema de la limosna no en sentido de dar de lo que tenemos, sino de cómo va nuestra relación con los demás, cómo tenemos vivido ese sentido de la preocupación por las demás. Y todo esto nos llevaría en ese entrenamiento pues a descubrir cómo esa fe, esa confianza, esa esperanza y esa paciencia, esa caridad, ese amor, ese perdón, esa compasión, nos lleva a encontrarnos con Dios de nuevo, con un Dios que cada día se hace nuevo si nosotros somos capaces de no acomodarnos o de no vivir en la continua queja, a oscuras, ¿no? Sí que es verdad que en este tiempo de Cuaresma se nos llama a ejercitarnos ante la crisis y todas esas cosas. Creo que llevamos mucho peso de crisis ahora mismo en nuestros días y que estamos viendo una eterna Cuaresma, pero precisamente por eso yo creo que el reconocernos desde estos ejercicios que la historia sabia de la Iglesia y de nuestros padres creyentes nos han dejado, nos puede ayudar precisamente a redescubrir esa presencia de Dios en un lugar teológico precioso,
que son los pobres. Y que más allá de los pobres son las pobrezas. Son nuestras limitaciones, son nuestras heridas, son nuestras historias. En medio de todo esto, también surge un tema que es el descubrir cómo en el Evangelio y en nuestra vida surge siempre una tensión entre lo que deberían de ser las cosas, ese famoso ya pero todavía no, que dicen en teología, de que el reino de los cielos está ya entre nosotros, pero todavía no de manera plena, y descubrir cómo esto muchas veces en nuestra vida nos crea cierta incertidumbre, cierta frustración, y hay veces que tira más de nosotros el todavía no que el ya de esa presencia de Dios. O el fiarnos de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios dones, de nuestros propios tecnicismos, de nuestra manera de afrontar las cosas, en pro de algo que a veces, si no estamos acostumbrados a vivirlo en familia, en equipo, en comunidad, pues nos puede llevar precisamente, en vez de a crecer en la fe y en humanidad, a crecer como personas, pues a terribles crisis. Una gran preocupación que tengo yo y que muestro aquí muchas veces, Héctor y José María lo saben en la vicaría, cómo ayudarnos los unos a los otros cuando nos sentimos superados o cuando nos llevamos a casa los problemas que traen las personas con las que trabajamos. Las que trabajamos cuando estamos al servicio de los pobres, pero también cuando estamos en casa y todas esas historias, ¿no? Entonces, en un paso más me fijaba yo en cómo ante las situaciones del mundo, pues en esa cuaresma Jesús se deja afectar, Jesús llora. Uno de los problemas de nuestro mundo es que nos cuesta trabajo afectarnos, nos da miedo el afrontar. Jesús no tiene miedo a llorar y a sentirse superado. Hay tres momentos que a mí me parecen impresionantes, ¿no? Y que a mí por lo menos me ayudan mucho cuando me enfrento a las cosas, ¿no? Es cuando Jesús mira esa tarde a Jerusalén y se echa a llorar. Dice, madre mía, ¿cómo estamos? Estamos como para vernos, ¿eh? Miraba el templo y decía, Jesús, bueno, Jesús no porque él mismo era Jesús, ¿no? Pero decía, madre mía, la que estáis liando en el nombre de Dios. Y llora porque ve más allá de lo que habitualmente muchos ven y siente mucho más de lo que otros están dispuestos a sentir. Y Jesús llora también cuando un amigo cercano lo pasa mal. ¿Os acordáis de Lázaro? No tiene miedo, afronta el dolor por los cuernos y no tiene miedo a que María y Marta le reprochen, si hubieras estado más cerca, ¿qué hubiera pasado? También llora. O cuando está en Getsemaní y todo se le echa encima, llora y se da cuenta de que ante esa superación no es lo mismo vivir solo el dolor y la injusticia que el vivirlo, y es un siguiente paso que os invito a valorarlo, a vivirlo sintiéndose abrazado por el Padre, ¿no? En confidencia con el Padre. Cuando Dios pasa de ser una idea, cuando Dios pasa de ser una entelequia litúrgica, una respuesta de nuestra vida cristiana en la fe, un compromiso solo sacramental, a un sentido sacramental mucho más grande, que es el descubrir cómo Dios sostiene nuestra vida y ante la limitación con las cosas que nos tocan vivir, Él tiene una respuesta. Jesús no ignora el problema, no ignora la pasión por los demás o la carga, pero la hace llevadera y nos enseña a llevar el dolor, la incertidumbre, las frustraciones, el sentirnos superados, esos interrogantes nos ayudan a sentirnos humanos. Muchas veces tenemos la tentación, ¿no? Lo comparto con vosotros, de mirar para otro lado o de sentirnos culpables porque no sabemos cómo afrontar las cosas. Yo creo que aquí Jesús tiene mucho que enseñarnos, ¿no? No dar la espalda a los problemas, no tener miedo, porque si no, de lo contrario, lo que conseguimos es pues deshumanizarnos.
Es curioso cómo ante la vida y las situaciones que nos toca vivir, ese mismo dolor es ambiguo, ¿no? Que puede crear gente fuerte, crear gigantes, o puede machacar al hombre, puede machacar al ser humano. Y cómo en esa herida, en ese sentirnos superados, pues yo creo que nos humanizamos todos y nos vamos descubriendo también pues como hermanos. El dolor, el sentirnos superados, nos solidariza a todos, nos ayuda a madurar en la vida. No hay que sacralizar el dolor, no hay que sacralizar la frustración o la incertidumbre, pero sí que es verdad que llorar esas cosas y el afrontarlas, el tomar el toro por los cuernos, nos ayuda a eliminar o tratar de vencer ese sufrimiento y ese mal en las personas con las que vivimos, hasta donde nos es posible hacerlo. Luchar para que no se repita, pero por otro lado, al mismo tiempo, el sentirnos criaturas y sentirnos realmente abrazados por un Dios que cuida de nosotros, ¿no? Como esa impotencia a veces pues nos ayuda a descubrir que, por lo que sea, nuestra forma de ver las cosas no es con un mando a distancia, ¿no? Nos importa, nos sentimos interpelados por el hermano y aun pensando que podemos sufrir muchas heridas, nos arrojamos a ayudarle, porque no sabemos vivir de otra manera. Y eso muchas veces nos va creando una sensibilidad y también una dureza que va dejando muecas en nuestro corazón. Mirad, yo recuerdo una de las primeras veces en las que me sentí superado por culpa de Josito, ¿no? Aquí presente, el vicarión. Es uno de los que me enseñó a trabajar con los pobres cuando yo tenía pelo, cuando yo tenía pelo, hace mucho. Mirad, una de las veces que yo más he llorado, por esto os hablaba de la superación, era al principio de ser cura que vamos, sabía santiguarme de milagro, porque esto de cura en mi vida ha sido un accidente posterior, entre comillas lo de accidente. Y una de las veces que más he llorado, ¿sabéis? Fue en esos comienzos en que hablaba mucho con Josito, con Agustín García Teso, con Jorge Don Pablo, Rodríguez Teso. Bueno, muchos amigos y compañeros que me ayudaron a vivir la fe y a encontrarme con los pobres de un modo en que yo mismo no sabía cómo había que dar respuesta, ¿no? Y gracias a ellos pues aprendí muchísimo, incluso a ser buena persona y a ser un buen cura. Cura no de los litúrgicos solamente, que hay que serlos, sino preocupados por la vida, porque no sé vivir de otra manera. Una de las veces que más lloré fue con el puñetero, esto se está grabando, ¿no? Quiero decir, con la persona del Santi. Mirad, el Santi es un chico que dormía en el soportal de la parroquia de Las Fuentes, donde yo empecé de pico amarillo, como dicen en el MUS, a ser cura. Una de las veces que más me he sentido superado fue con él, porque este chico era drogadicto, tenía una, ¿cómo se dice? Una paranoia impresionante, una esquizofrenia paranoide terrible. Y yo me acuerdo que al principio decía, bueno, pues yo te ayudo a salir de esto, tío, lo que no es normal es que duermas aquí todos los días en el soportal, yo te voy a ayudar a salir de la droga, el tema de la cárcel, del tercer grado, de no sé qué. Y entonces, claro, yo en ese momento me daba cuenta de que me estaba atrapando el corazón, el Santi, y que entonces no tenía respuestas para todo. Y una cosa que me ayudó a entender era cuando yo todo pijillo iba con él en el autobús y claro, él llevaba unas pintas que era como para verle, ¿no? Y cuando arrimas el hombro a alguien que huele mal, pues la gente observa que tú también hueles mal, te miran raro. Una de las cosas que más me llamaba la atención cuando íbamos a Alcázar y a Hortaleza, dije, mira, pues qué bendición, me miran mal por ir al lado de un pobre y no saben ni quién soy, te juzga la gente. En la vida, el deporte nacional es inmediatamente juzgar la vida de los demás, ¿no? ¿Y por qué lloré? Pues porque, mira, hace una noche buena,
que yo ya tenía amistad con el Santi, estábamos en un proyecto genial, estaba medio dejando las drogas, él llevaba siempre un Superman y una Virgen María agarrados con una goma del pelo y decía, este Superman me va a ayudar siempre. Y yo, sí, está fatal de la olla, tío, pero te quiero, eres especial. Tenía unos escritos filosóficos a los Santi impresionantes. Y bueno, pues una noche de Navidad él me decía, dice, oye, ¿por qué no nos tomamos algo? Y le bajé de casa un fuet, un caldo, y le dije, toma, para que esta noche cenes. Y yo me fui a mi casa con el rum rum. Fui a mi casa con mi rum rum. Vaya, bueno, estamos grabando, lo voy a utilizar palabras. Vaya cura soy. O sea, ¿cómo puedo ser cura y decir a un chico, a un hermano en esta necesidad que, bueno, ya nos veremos mañana? Yo me voy a cenar con mi gente, con mi familia. Por otro lado, no me quieren imaginar la cara de mi madre si no voy a cenar esa casa esa noche, ¿sabes? O sea, pero yo lloré. ¿Dónde tenía que estar yo esa noche? ¿Con mi familia o con el Santi? Y el caso es que el pobrecito 3 días después murió congelado en el coche. ¿Mm? Y eso supuso para mí una mueca porque me di cuenta de nuestra fragilidad, me di cuenta de lo que significa sentirte superado cuando no ayudas a los demás, sino que vives abrazado a los demás y la vida de los demás se hace vida tuya. Pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de dar la vida y de compasión al estilo de Jesús, ser feliz porque no sé vivir de otra manera, pero que eso no te arrastre? En el buen sentido de la palabra, ¿me entendéis? ¿Dónde está ese punto? Bueno, ahí lo dejo. Ese vivir la fe a distancia, esa solidaridad a distancia, creo que a veces nos genera una forma de vivir que no es muy humana, ¿verdad? Esos espiritualismos que a veces nos llevan a vivir la fe de una manera tan personal con Dios que se nos olvida que el que tienes al lado también es hijo de Dios, el Padre nuestro. Y a mí todo eso me plantea, ¿eh? Pero también me plantea la viceversa, a la inversa, cuando se nos olvida que precisamente ese Dios es el que nos abraza y nos sostiene, precisamente cuando nos sentimos superados por todas partes, ¿no? Dice Pedro Alain Entralgo, dando un paso más, un libro que se llama La antropología de la esperanza, dice que la sociedad de nuestro primer mundo se ha incapacitado radicalmente para la esperanza, porque lo que nosotros llamamos esperanza no pasa de ser optimismo para el mundo. Y en efecto, dice, el optimista se basa en datos que posee y en los que se apoya para asegurar el futuro. La esperanza, en cambio, dice él, se palpa. La esperanza bíblica, la de la historia de la salvación, la de la historia de los creyentes, es una esperanza contra toda esperanza. Es la esperanza de Abraham, la experiencia de la Pascua, la experiencia de que en nuestra vida siempre te vas a encontrar con muerte y con resurrección, el sentirnos en definitiva también en todos los tiempos, en todos los momentos de nuestra vida, pues en el tiempo de Dios, ¿no? en su kairos. Muchas veces vivimos, y esto lo comparto con vosotros también porque la Cuaresma nos puede ayudar, vivimos tan sometidos al cronos que decían los griegos, a la agenda, a los tiempos, que se nos olvida que para Dios ese tiempo no existe, ¿no? Y que Dios también es capaz de hacer las cosas a su estilo. Y para los creyentes esto es un regalazo. No te evita el llorar por el Santi, pero sí que te hace el descubrir la fuerza que tienen los hermanos y la fuerza que tiene Dios para darte cuenta de que Él está a tu lado, ¿no? De que Él nos sostiene. Ese tiempo de Dios nos ayuda además a no juzgar tan fácilmente la vida de los demás. Mira, os pongo un ejemplo que a mí me ayuda mucho cuando juzgamos a veces la vida de los demás, ¿no? Imaginaros el mejor predicador del mundo, ¿eh? El mejor predicador del mundo que va a la parroquia fulanita o aquí a Cáritas y dice, madre mía, este habla de la Biblia y de Jesús, que vamos a salir todos de aquí flotando en una nube. Y el hombre pues trata de acercar
ese misterio de Dios con su experiencia y sus chascarrillos a todo el mundo, para que el mundo, la gente pues se pueda encontrar con Dios, ¿no? y ser feliz. Y en ese mismo espacio pues está la típica abuelilla Juliana, que no oye ni con trompetilla, y que la mujer pues va a su bola y se pone a rezar. La interesa lo que dice este predicador, pero ella reza para que los que están allí en la sala, ya que ella no entiende muy bien y ya está pues por encima del bien y del mal, pues los demás puedan encontrarse con ese Dios del que habla el predicador. ¿Quién es más importante de los dos, el predicador o la abuelilla Juliana? Menospreciar cualquiera de los dos puntos me parece un poquito raro, ¿no? En un mundo en el que vivimos de radicalismos, de excentricidades, valorar más lo uno que lo otro, pues mira, hay veces que con tus dones y talentos eres capaz de afrontar una situación gracias a lo que has aprendido, que es genial, pero no menos valoremos también ese tiempo de Dios, ¿no? Ese Dios que nos sostiene y que nos recuerda que no somos omnipotentes y que muchas veces ese sentirnos sanadores heridos, reconocer en nuestras heridas, en nuestras frustraciones, en nuestras incertidumbres, el reconocer en nuestras heridas y en las de los hermanos, esa solidaridad nos ayuda a afrontar con pasión la vida de los demás y de los pobres de una manera distinta. Muchas veces yo me planteo, ¿no?, que cuántas veces en ese encuentro con los pobres y como pueblo de Dios, ese amigo inoportuno, esa fraternidad subversiva de la que hablan los espirituales, cuando alguien viene en un momento que no te viene bien, cómo Dios se las apaña no solo para que tú le ayudes, sino para enseñarte algo a ti, ¿no? Es increíble. Ese tópico y ese típico y ese real, cuando decimos que los pobres son los que nos ayudan a nosotros más que nosotros a los pobres. Ese descubrir en nuestras carnes que lo que decía Madre Teresa, que uno no sabe lo que es el amor hasta que el amor duele, es real como la vida misma, ¿no? No por un dolor masoquista, sino porque nos ayuda a madurar y a crecer. No sé, todo esto yo creo que tiene mucho que ver con la Cuaresma y también con Dios. Por eso este tiempo es un tiempo bueno para revisar nuestra forma de vida, la manera en la que nos acercamos a los demás, la manera en la que hacemos pueblo de Dios y nos hacemos compañeros de camino, cómplices en la búsqueda de soluciones y de respuestas, compañeros en un mundo donde la familia, la ausencia de un pueblo, la ausencia de complicidad y de ayudarnos a los otros, en definitiva lo que es el Padre Nuestro, se puede convertir en un signo para todos, ¿no? A ver dónde estoy. Dice el Papa Francisco, ya voy terminando, me falta una cosa nada más. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que también nos viene muy bien recordar en este tiempo, ¿no? El descubrir cómo prefiere una iglesia accidentada, ¿os acordáis? Herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma, por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Esto daría para otra reflexión, ¿no? Quizá ahora, cuando empezamos a tomar conciencia de nuestros límites, podamos sentir con más sencillez cómo ese Dios providente camina a nuestro lado y cómo es más cercano de lo que nosotros nos imaginamos. Llegar al límite de lo que nosotros somos capaces de hacer, pero saber que Él es capaz de hacer el resto. Hay un amigo franciscano que he conocido estos últimos días y me ayudó mucho. Él nos hablaba de qué era la felicidad y él compartía con nosotros que la felicidad que tanto buscamos los seres humanos, los cristianos, la felicidad que nos ayuda a madurar, dice, ¿cuántas veces, ya con 95 años está por encima del bien y del mal? ¿No? Él decía, ¿cuántas veces nos damos cuenta de que la felicidad no depende del destino, es una cosa que llevamos dentro?
nos damos cuenta de que la felicidad de las bienaventuranzas es la felicidad de creer en un Dios que no está ocupado y que se encarga de los hombres. Y que también cuando nosotros nos dejamos encargar y podemos cargar ayudando a los demás, pues nos hace crecer como personas. Un Dios que siempre está con nosotros, que nos recuerda que la felicidad consiste en hacer felices a los demás, que la felicidad, como las cosas importantes y el amor, solo es capaz de crecer cuando se entrega, todas estas cosas que ya no sabemos de memoria, ¿no? Nos decía que el mundo necesita mucha felicidad, no hay más que verlo. Esa gratuidad en el amor, esa gratuidad en el amor. Ese Dios que ve en lo escondido, que nos premia. Mirad, os cuento otro chascarrillo. Y además este lo conoce Maritza, que la he visto por ahí. ¿Te acuerdas de la famosa Polina? Polina, en Villalba. Para que veáis cómo ese amor gratuito, esa gratuidad en el amor, ese hacer familia se contagia. Esta historia acaba bien, de momento. Mirad, Polina es una mujer búlgara. Nos lió en Cáritas lo que no está escrito allí en Villalba, de verdad. De hecho, la tuve que censar conmigo en mi casa, un cura que censa a una mujer en su casa, tremendo. Pero era el único remedio que había para poder salvarla. Esta mujer estaba como las maracas de Machín, era más buena que el pan, es más buena que el pan. Esta mujer venía con la maleta todos los días, ¿verdad? Allí a la capilla a rezar, no es a rezar o a calentarse porque allí en Villalba hace un frío que pela. Y estaba fatal de los riñones. Ella decía que había sido médico en Bulgaria, luego nos enteramos que había trabajado con unos señores mayores y que les había medicado cosas que no eran, bueno, una barbaridad. Estaba la pobre mujer un poquito mal. Y os puedo garantizar que fue precioso el descubrir, igual que con ella, con otros muchos, ¿no? Pero ella fue especial como en ese sentarse en el último banco de la iglesia hizo que la gente de la parroquia se sintiera sensible con ella y empezara a ver un compadreo, un hola, un adiós, una forma de integrar en la comunidad, igual que haya otros muchos pobres, ¿no? de la parroquia, que hizo y que Paulina sonriera de otra manera. Al principio ella vivía escondida en los agujeros de la escalera del Parque de la Coruña. Ella vivía escondida, claro, ella era médico, no podía mostrar a los demás. Tienes que ver la vida de los demás como el que la está viviendo la ve, ¿no? Y es curioso cómo ella pasó de decirnos que vivía en no sé dónde a no tener vergüenza de decir que vivía en los agujeros de unas escaleras. Y es curioso también, y cuando no tienes recursos, ¿no? Y muchas veces Cáritas tampoco sabes de qué manera puedes llegar, ¿no? En la propia Cáritas estás ahí a la linde de lo legal, como la comunidad, lo legal entre comillas, entendedme, soy muy exagerado hablando, como la comunidad hizo que esta Polina pudiera volver a sentirse persona, ¿no? Hubo unos momentos en los que tenía que irse también al hospital, teníamos que llevar al hospital, tenía los riñones hechos polvo, y había que hacer diálisis, pero no tenía papeles. Como no tenía papeles, bueno, ¿qué historia os voy a contar si yo la sabéis vosotros mejor que yo? Llegó un momento en que no sabíamos qué hacer y al final pues empezó, se la acogió en una residencia que costó Dios y ayuda gracias a la PRA de Cáritas de aquel entonces con la que trabajábamos. Y es curioso porque una vez que fue allí yo tenía contacto con ella poquito a poco, nos dimos un abrazo enorme, pero a mí me sonó como a despedida, ¿no? Lo de Polina, porque te acuerdas que iba y venía, aquello era como el Guadiana. Y la última vez que me despedí de ella, yo dije, madre mía, señor, pobre Polina, con lo que la quiere la gente de Villalba, igual que otros muchos, y ¿dónde va a acabar? ¿Dónde va a acabar? Fíjate tú que años más tarde, cuando me toca aquí de vicario, me doy cuenta de que Polina ya no está en esa residencia y digo, madre mía, señor, otra vez. ¿Sabéis? En mi corazón otra vez te sientes superado. Y fijaos qué alegría que acabó bien como podría haber acabado regular, pero es de esto de fiarse de Dios, ¿no? Dices, pues bueno, señor, pues tú sabrás, siervos inútiles somos, ¿no? Como tú dices en el Evangelio, he hecho lo que he podido, hemos hecho la comunidad y su familia en Villalba lo que hemos podido, tú sabrás dónde está, dónde estará, Dios mío, se habrá muerto
Oye, qué alegría que me la encontré en San Blas hace un par de meses y ahí estaba la señora Polina, seguía con su diálisis. Es un milagro con patas, ¿eh? Esta mujer es un milagro con patas, es impresionante, pero dices, ¿cómo merece la pena no tirar la toalla? Muchas veces las cosas salen como uno quiere, ¿verdad? Y otras muchas veces salen de la manera en la que pues Dios sabrá cómo salen, pero salen porque Dios está en lo que conocemos y en lo que no conocemos, está en el Cronos y está en el Kairos, está en esa vida eterna que tocamos todos los días, pero también en la que no vemos y que es de manera plena, ¿no? Y ya termino, ya nos di más la barrera. Simplemente este sacerdote, el bueno de Abel, nos compartió, dice, mira, José Luis, hay 4 grados de amar y todas las personas pasamos por ellos en algún momento de nuestra vida. Y yo con 95 años te digo que voy de uno a otro pues como puedo. Dice, un primer grado de amar, dice, es el de ama como te amas a ti mismo, ¿no? Un mínimo nivel ético. Ama a los demás como te amas a ti mismo. Pues qué menos, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo. Dice, luego hay buscadores de estos que ya se quieren complicar la vida o Dios se la complica y están a la escucha y dice, ama como amas a Jesús. Ama a los demás en un segundo grado como amas a Jesús, ¿no? Cualquier cosa que haces, porque tú eres de los de Jesús, pues la haces con Él, por y con Jesús. Dice, mira, ese es un segundo grado, ¿no? De amar. A más amor, más sufrimiento, pero más felicidad, nos decía él. Dice, luego hay un tercer grado de amar. Ese es un momento en el que unas veces necesitas más fe, otras veces necesitas menos fe. Dice, ama como Jesús te ama. Ama a los demás como Jesús te ama a ti. Es un tercer nivel. Ese amaos los unos a los otros como yo os he amado, pues es otro punto, ¿verdad? Va más allá de la ética, que no es poco, ¿eh? Más allá de la bondad, que no es poco, más allá del sentirte de Jesús. Dice, y luego hay un cuarto grado, que es el de ama como Dios ama a Dios. Déjeme que este hombre que se habrá merendado esta tarde. ¿Y eso qué es? A ver, digo, ama como Dios ama a Dios. Digo, ¿y eso qué es, Abel? Digo, que me estás liando. Dice, pues mira, ese cuarto grado del amor es el amor de Jesús, la oración de Jesús. Padre, que estos sean uno como tú y yo somos uno. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, somos cómplices en todo. Y descubrir cómo esa relación con Dios, al estilo de Jesús, como Dios ama a Dios, pues hace que se vaya generando familia, pueblo de Dios, fraternidad, frente al Babel, a la Babel que muchas veces vemos que se va construyendo, ¿no? Como cuando Jesús mira a Jerusalén y eso le hace llorar. Bueno, pues esos son un poco los cuatro grados del amor que me decía el bueno de Abel y que yo creo que en este tiempo de Cuaresma pues podría ser bueno, ¿no? El hacer un poco de memoria de ese amor y de esa relación con los demás y descubrir cómo estamos en esos niveles de vida eterna, ¿no? Porque mirad, cuando nos sentimos superados, cuando nos vemos solo las cosas de nosotros mismos, creo que nos ayuda el echar la mirada a los demás, a esta gran familia que es Cáritas o que es la gente que formamos la gran familia del pueblo de Dios y descubrir cómo Dios sigue haciendo de las suyas, que no estamos solos, que arrimar el hombro te ayuda a descubrir muchas más cosas de las que tú te imaginas, que el sentirse cristiano, el descubrir lo que es la fe en nuestra vida es mucho más grande que una teoría, que es efectivamente ese Padre que ve en lo escondido nos premia, vaya que sí nos premia, vaya que sí nos premia. Ese Dios que es Padre, que también pedimos que cuide mucho de Esther, que estuvo muy pendiente de los pobres y ahora ella, en su pobreza y su familia, pues también necesita, ¿no? Sentirse bien en manos de ese Padre que cuida siempre de nosotros. No sé si tiene mucha hilazón lo que os he contado, pero bueno, es un poco lo que yo quería compartir con vosotros sin grandes excursos teológicos, pero sí que desde la vida, desde la experiencia y el testimonio de las cosas que hemos ido viviendo, y para que nos demos cuenta de que la Cuaresma es algo más que una teoría, es algo muy grande,
cuando actualizamos lo que significa nuestra vida, como pueblo de Dios, como familia, como creyentes y también con esos pobres que nos ayudan a ser más humanos y más cristianos. Y ya no tengo mucho más. Teníamos ese vídeo que si os invito a verlo, el del Circo de las Mariposas, pues yo creo que se corresponde, es un poco como ver la parábola después de la explicación, pero bueno, miradlo porque es de una belleza impresionante, es de una belleza increíble. Creo que tiene una gran enseñanza y que, hombre, comparaciones aparte, pues nos puede ayudar mucho en lo que es la Cuaresma y el sueño que Dios tiene para nosotros y cómo podemos arrimar el hombro los unos con los otros. Y nada más, simplemente, pues eso, daros las gracias y no sé si en esto que hemos contado, en esta reflexión, pues os apetece compartir algo de vuestra experiencia. Yo os he hablado del bueno de Santi y de Paulina, pero seguro que cualquiera de nosotros tenemos experiencia de eso. Entonces, simplemente tiro la piedra, perdón. Y si alguno quiere compartir desde lo que hemos hablado, pues enriquecimiento que es para todos. No tenemos una mesa camilla porque somos muchos, pero esto no es la universidad tampoco. Estamos entre hermanos. Así que si queréis que comentemos alguna de esas cosas, tiene mucha culpa. Si no mires para otro aquí, Josito. Con esto de ser un buen cura. Bueno, ser un buen cura. Estar atento de las cosas importantes. ¿Qué os parece? ¿Cómo vivís vosotros todo esto? ¿Tan mal como yo o alguno lo vivís mejor? ¿Cómo lo vivís vosotros? Os habéis quedado muy callados. A lo mejor no tengo razón en lo que he dicho, porque es mi experiencia. Pues todos callados. Muy interesante. Gracias por tu aportación, muy interesante. Y tendría muchas cosas que comentarte, pero me ha llamado mucho la atención y mientras seguías hablando, seguía leyendo la frase, el predicador y la abuela Juliana. Me ha impactado. ¿Quién era más importante, el predicador o la abuela Juliana, que no oía, pero rezaba por los que oían? Me ha parecido muy interesante y muy un punto para reflexionar mucho sobre esa situación. Hacer, o rezar de lo escondido, que tu padre que ve en los secretos te sacará todo eso que has dicho. Gracias. Gracias, José Luis, sobre todo por los testimonios que siempre llegan con más intensidad, ¿no?, que los discursos. Quería que comentases un poquito el tema de la impotencia, ¿no? Cuando no puedes hacer nada o cuando sientes que no puedes hacer nada y lo que aporta en ese sentido la espiritualidad, ¿no? Y al mismo tiempo el compartir esa frustración, esa impotencia, que nos dieras alguna pista desde esa doble clave, ¿no? Cuando no llegas, cuando no sabes, cuando no puedes, cuando no aciertas, esa situación de extremada vulnerabilidad por parte del presunto ayudador, ¿no?, que no sabe cómo ayudar. Pues yo creo que, no sé, no tengo respuestas mágicas, pero lo comparto un poco desde lo que yo vivo. Por un lado está la presencia de todos los demás que te puedan ayudar a saber cómo hacer las cosas. No estás solo, no estás solo.
Por otro lado, la frustración de ver que no aciertas o no sabes cómo, pues es curioso, ¿no? Porque hay veces que sí que aciertas y que sabes cómo. Y yo me imagino a Jesús en Getsemaní. Para mí es un poco el paradigma, ¿no? Decir, siempre supe resolver las cosas, Padre, siempre supe cómo aconsejar, cómo llevarte a los demás y ahora esto yo no sé afrontarlo, ¿no? Ni me dan ganas de salir corriendo. Pero entonces él hace memoria, ¿no? Y hace una memoria de todo aquello que en otro tiempo le hizo ver aquello de lo que Dios era capaz de hacer en la vida, su Padre, ¿no? Yo creo que ese paso para nosotros también, para superar la frustración o la dificultad, nos puede ayudar. El descubrir cómo he hecho todo lo que podía hacer, pero no estoy solo. Esto también es tuyo, Padre. Ayúdame. Y luego, por otro lado, también la formación y el sentirnos, la formación, o sea, es fundamental. Si no sabes, puedes meter la pata. ¿Cómo os llamaba yo a vosotros cuando tenía que afrontar un juicio y no sabía yo cómo hacer eso con los presos? O pues preguntando. Cuando te tienes, mirad, a ver, esto a lo mejor esto es para gustos colores. Cuando te sientes impotente y te sientes culpable, a lo mejor la medicina, con perdón, es que te quites del medio, en el buen sentido de la palabra. Es decir, ¿y Dios qué? No estás tú solo en esto. No estás tú solo. Has hecho lo que has podido. No te autoculpabilices. Has hecho lo que has podido y con las herramientas que tenías, lo mejor que has sabido, lo mejor que has podido, lo que tenías que hacer. Has hecho copartícipes al pueblo de Dios, a la gente que está contigo para poder afrontar ese tema. Y dicho eso, pues Padre, tú sabrás, tú nunca me has fallado. Tú sabes mejor que yo cómo sacar adelante las situaciones. Y yo creo que Dios en ese sentido nos ayuda. El verlo solo con nuestras propias fuerzas puede hacer ver la historia solo de una manera muy limitada, con nuestros propios ojos. Bueno, también está en las manos de Dios, ¿no? Y eso yo creo que nos da paz cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer. Otra cosa es que no hagamos lo que tenemos que hacer o miremos para otro lado. Y a veces que el mismo signo es el poder luchar por la persona que lo está pasando mal y que la gente vea que somos un grupo que luchamos por este que nadie escucha y al que nadie quiere. Eso también me parece un signo importante. A lo mejor yo no tengo la respuesta, pero estoy contigo, porque Dios me ha enseñado a estar con todos. No sé qué vamos a hacer, pero estoy contigo. No sé si eso responde. No lo sé, tú tienes más experiencia que yo. Estamos todos muy cuaresmales, ¿eh? Bueno, pues si queréis terminamos. No sé, estáis todos muy callados. Pues terminamos, ¿os parece? ¿Rezamos un Padre Nuestro? Pues yo os invito a que, como amigos que somos, amigos de Cáritas y también amigos del Señor, pues eso, si rezamos Padre Nuestro es porque Dios es nuestro Padre con nuestras virtudes y nuestras pedradas. Y todos sabemos que el que tenemos al lado es importante, que es un hermano, que Dios es nuestro Padre y todo este tinglao también está en sus manos y dejándonos querer por Él en los demás, hacemos caminos y descubrimos cosas que ni la mejor universidad del mundo nos mostraría. Y también como somos hermanos, pues rezamos ese Padre Nuestro por Esther. ¿Os parece? Y que el buen Dios, que la enseñó tantas cosas bellas y la enseña tantas cosas bellas, pues sea para ella ahora y su familia toda su fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Pues muchísimas gracias a todos. Que tengamos una feliz Cuaresma. Ahí estamos todos.